Apareció por la borda. Jacob W. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. Apareció por la borda. Oberside, 1897. De todas las clases de hombres que hay sobre la faz de la tierra, quizá los más supersticiosos sean aquellos que sienten la llamada del mar. Indudablemente, cuando se navega a la deriva sobre las impenetrables aguas, cuando se está a merced del viento y de las olas en medio del océano sabiendo que debajo de uno no hay más que abismos insondables y todo tipo de criaturas misteriosas, creer en lo sobrenatural resulta bastante más fácil que cuando uno se halla en tierra firme a la cálida y reconfortante luz de una lámpara. Es por ello que circulan tantas historias extrañas relacionadas con el mar. Precisamente cierto incidente que yo mismo tuve la buena o mala fortuna de presenciar me enseñó a no tachar de loco o cobarde a todo aquel que haya llegado a encontrarse alguna vez con algo que le resulte imposible de explicar. Hay historias de lo sobrenatural que han llegado a causar verdadera sensación, mientras que, por el contrario, hay otras que ni siquiera han llegado a ser publicadas. Por aquel entonces yo tendría unos 15 años. Como mi padre, que sentía una profunda aversión hacia el mar, nunca accedió a enseñarme nada relacionado con yo tomé la determinación de enrolarme en un pequeño pero admirablemente bien construido bergantín llamado Endeavour que se disponía a zarpar rumbo a Riga. A pesar de tratarse de una nave de escaso calado, el capitán que la gobernaba era el mejor lobo de mar que se podía encontrar por aquellos muelles y, siempre que el tiempo fuese favorable, un tipo bajo cuyas órdenes daba gusto trabajar. La mayoría de los chicos lo pasan bastante mal la primera vez que se embarcan, pero yo, demostrando saber muy bien qué era lo que más me convenía, me hice muy amigo de un marinero fortachón que además era muy buen tipo llamado Bill Smith. Muy pronto conseguí dejar bien claro que quien se atreviera a molestarme estaba también molestando a Bill. No quiero decir con esto que la tripulación fuese particularmente cruel, pero lo que sí es cierto es que entre los hombres de mar se cree que un buen bofetón de vez en cuando resulta altamente beneficioso para la salud tanto física como moral de un muchacho. En realidad, de entre todos los miembros de aquella tripulación el único que resultaba verdaderamente perverso era un tipo llamado Jem Dad, un hombre taciturno y de rostro cetrino de alrededor de 40 años que tenía una gran afición a todo lo que podía llamarse sobrenatural y que disfrutaba metiéndole miedo a sus compañeros con dichas cosas. Yo he llegado a ver a un tipo tan imponente como Bill asustado de tener que subir de noche a cubierta para hacerse cargo de su puesto tras el timón después de estar un buen rato escuchando las historias que aquel tipo contaba. Las ratas eran sus animales favoritos, y no permitía que se le hiciese el menor daño a ninguna de ellas, pues, según él, eran la reencarnación de los marineros ahogados, lo cual explicaba el amor de estos animales por los barcos y su costumbre de abandonarlos en cuanto estos dejaban de ser aptos para la navegación. Creía firmemente en la transmigración de las almas, idea esta que, sin lugar a dudas, había recogido en alguno de aquellos viajes suyos por los lejanos puertos de Oriente, y cuando hablaba de dicho tema daba a entender a sus estremecidos oyentes que tenía planeado hasta el más mínimo detalle de cuanto se refería a su vida en el más allá, pero a lo que iba. Llevábamos 6 o 7 días en alta mar cuando algo muy extraño tuvo lugar. Ocurrió cierta noche en que Dad tenía el segundo turno de guardia en cubierta y Bill, que tenía el tercer turno, era la persona encargada de relevarlo. Cuando el tiempo era favorable las normas nunca se cumplían a rajatabla a bordo de aquel barco, así que, cuando el turno de un hombre acababa, éste se limitaba a amarrar bien fuerte el timón, acercarse corriendo al castillo de proa y llamar a gritos a su relevo. Aquella noche en particular, yo me desperté súbitamente, justo a tiempo de ver a Bill deslizarse fuera de su litera y ponerse de pie a mi lado mientras se restregaba fuertemente con los nudillos sus ojos enrojecidos. Dad está tardando mucho en llamarme, me susurró al ver que yo estaba despierto. Ya hace 1 hora que terminó su turno. Dicho lo cual, subió apresuradamente a cubierta.
Yo acababa de darme la vuelta en mi litera dando gracias al cielo por ser demasiado joven para tener que montar guardia, cuando vi por el rabillo del ojo que Bill regresaba a mi lado procurando hacer el menor ruido posible. Cuando llegó junto a mí, me cogió por los hombros y me sacudió bruscamente. «Jack», susurró. «Jack». Me incorporé en mi camastro y, a la luz de un candil, vi que mi amigo estaba temblando de pies a cabeza. «Ven. Sube conmigo», me dijo con un hilo de voz. Me vestí apresuradamente y, sin hacer ruido, le seguí hasta cubierta, donde un aire limpio y fresco me impregnó los sentidos. Aunque la noche era espléndida, yo, al ver el estado de excitación en el que se encontraba mi compañero, no pude evitar mirar con nerviosismo a mi alrededor, como buscando cualquier causa que sirviese para justificar su alarma. Pero no acerté a ver nada. La cubierta se hallaba desierta, excepción hecha de la solitaria figura que se destacaba junto al timón. «Mírale», me susurró Bill inclinando hacia mí su rostro crispado. Avancé unos cuantos pasos hacia la popa con Bill pegado a mis talones. Cuando estuve lo bastante cerca, vi que Jem Dad se hallaba inclinado sobre el timón con las manos fuertemente aferradas a los radios de este. «Está dormido», dije parándome en seco. Bill respiró pesadamente. «Si es así, tiene una manera muy rara de dormir», dijo. «Más bien parece hallarse en una especie de trance». «Acércate más». Agarrando a Bill fuertemente del brazo, avancé con él unos cuantos pasos más. La luz de las estrellas nos resultó más que suficiente para comprobar que el rostro de Dad se hallaba muy pálido y que en sus negrísimos ojos, abiertos de par en par, refulgía una extraña y escalofriante mirada que se hallaba clavada en algún sitio situado justo enfrente de él. «Dad», llamé en voz baja. «Dad». No hubo respuesta, así que, con la única intención de despertarlo, di un golpecito en una de aquellas manos que tan vigorosamente tenían aferrado el timón. Como seguía sin obtener respuesta, probé a utilizar la fuerza para conseguir que aquella mano soltase su presa. El cuerpo de Dad no se movió un solo centímetro. Entonces, con un alarido de puro terror, todo nuestro valor se esfumó de repente. Bill y yo dimos media vuelta, echamos a correr a todo lo que daba nuestras piernas y nos abalanzamos al interior del camarote principal para despertar al capitán. Poco después comprobamos que Jem no estaba ni dormido ni en estado alguno de trance. Tras muchos esfuerzos, 2 fornidos marineros consiguieron separar del timón aquellos rígidos miembros, y luego, tras tender el cadáver sobre cubierta, lo envolvieron en una lona. Durante el resto de aquella noche fueron 2 los hombres que permanecieron junto al timón, los cuales, sin perder de vista el bulto envuelto en lona que descansaba sobre cubierta, no dejaron de desear ni un solo instante que llegase de una vez por todas el amanecer. El nuevo día llegó por fin. Cuando toda la tripulación hubo desayunado, se procedió a coser la lona que envolvía el cadáver. A continuación el capitán leyó unas cuantas palabras que creyó oportunas y que extrajo de una Biblia que pertenecía al segundo de a bordo, acabado lo cual el cadáver fue arrojado por la borda. Durante unos minutos los miembros de la tripulación se quedaron observando las aguas en medio de un incómodo silencio. Luego, lentamente, comenzaron a retirarse para hacerse cargo de sus puestos. Durante todo aquel día ninguno de nosotros apenas pronunció palabra. Aunque a la mayoría de nosotros nos hubiese costado reconocerlo, a la pena causada por la muerte de nuestro compañero se añadía de manera siniestra en nuestros corazones un irreprimible miedo a tener que ponernos al timón cuando cayese la noche. «El timón está embrujado», llegó a comentar seriamente el cocinero. «Ya veréis cómo a más de uno de vosotros acaba ocurriéndole lo mismo que a Dad». El cocinero, al igual que yo, estaba exento de montar guardia. Los hombres aguantaron bastante bien hasta que, por fin, cayó la noche. Entonces todos ellos decidieron por unanimidad que los turnos de guardia debían llevarse a cabo por parejas. El cocinero, muy a su pesar, terminó siendo incluido en los turnos, y yo, deseoso de poder ayudar a mi amigo y protector, me ofrecí para acompañar a Bill durante el suyo. Aquella noche un siniestro halo de misterio pareció cernirse sobre todos nosotros. Cuando,
A altas horas de la madrugada, Bill se acercó a mí y me despertó de una brusca sacudida para anunciarme que la hora de nuestro turno había llegado. Tuve la impresión de que no había hecho más que cerrar los ojos un par de segundos antes. Cualquier esperanza que aún pudiese quedar en mí de escapar a la terrible prueba que me esperaba escaleras arriba se vio inmediatamente disipada por los apremios de mi amigo y por la solícita urgencia con la que me ayudó a embutirme en mis vastas ropas de marinero. Así que, todavía aturdido y entre enormes bostezos, no tuve más remedio que seguirle hasta cubierta. La noche no era tan clara como la anterior y soplaba un viento helado y cargado de humedad que me obligó a abotonarme la marinera hasta arriba y a enterrar las manos en lo más profundo de mis bolsillos. ¿Todo en orden?, preguntó Bill al acercarse al timón. Todo en orden, respondió Roberts, uno de los dos marineros a los que habíamos subido a relevar. Todo está tan tranquilo como una tumba. Dicho lo cual desapareció escaleras abajo seguido en silencio por su compañero. Una vez solos, opté por sentarme en el suelo de cubierta junto a Bill mientras éste, con tan solo una mano apoyada en el timón, mantenía sin problemas el rumbo de la nave. Resultaba horriblemente tedioso permanecer allí sentado, sin otra cosa que hacer que pensar en el cálido lecho del que acabábamos de separarnos. Creo que, de no ser por la atenta vigilancia de Bill, que en cuanto me veía dando cabezadas me propinaba un soberbio puntapié, me hubiese quedado dormido nada más sentarme. Debíamos de llevar allí sentados, entre escalofríos y bostezos, alrededor de una hora cuando, cansado y entumecido por la falta de actividad, decidí levantarme y acercarme a la borda de estribor para echarle un vistazo al mar. El sonido de las aguas chocando y lamiendo el casco de la nave resultaba tan relajante que no tardé en quedarme dormido. Un grito sofocado de Bill me devolvió bruscamente a la realidad. Sin detenerme siquiera a pensarlo, me volví y eché a correr hacia mi amigo, el cual, con una expresión en su rostro que no presagiaba nada bueno, tenía la mirada clavada en la borda de babor. Cuando llegué junto a él, soltó una mano del timón y me agarró el brazo con tanta fuerza que a punto estuve de gritar de dolor. «Jack», me dijo con voz temblorosa, mientras tú estabas allí, de cara al mar, algo asomó la cabeza por la borda y echó un vistazo por cubierta. «¿Estaría soñando?», repuse yo con una voz que temblaba tanto o más que la de Bill. «¿Soñando?», dijo Bill. «¿Soñando? Mira allí». «¿A eso le llamas tú estar soñando?», extendió un brazo y señaló hacia babor. Cuando miré en la dirección indicada, el corazón pareció dejar de latirme súbitamente dentro del pecho. El rostro de un hombre acababa de asomarse por la borda y, durante unos segundos, nos estuvo escudriñando en silencio. Luego, una figura oscura saltó a cubierta con la agilidad propia de un gato y permaneció agazapada a unos cuantos metros de nosotros. Los ojos se me nublaron y fui incapaz de articular sonido alguno, pero, por fortuna, en aquel preciso instante Bill soltó el rugido más poderoso que he oído en toda mi vida. La respuesta a aquel grito no se hizo esperar, y muy pronto, tanto por las escaleras de proa como por las de popa, el resto de la tripulación, tan súbitamente desvelada, fue apareciendo encubierta en medio de un redoble de carreras precipitadas. «¿Qué ocurre?», gritó el capitán mirando en todas direcciones. Por toda respuesta, Bill señaló al intruso. Todos los miembros de la tripulación, al advertir la presencia de éste, se aproximaron los unos a los otros hasta formar un apretado grupo junto al timón. Apareció por la borda, acertó a jadear Bill. Salió del mar, sin más, como si fuese un fantasma surgido de las aguas. El capitán cogió de la bitácora un pequeño candil y, con él en alto, se acercó temerariamente a aquella figura que había hecho cundir la alarma en la nave. En el pequeño círculo de luz que arrojaba la llama, todos nosotros pudimos contemplar el rostro cadavérico de un hombre de espesa barba negra que, empapado hasta los huesos, nos miraba sin pestañear con unos ojos que parecían refulgir con un siniestro resplandor. «¿De dónde ha salido usted?», le preguntó el capitán. El hombre, por toda respuesta, se limitó a sacudir la cabeza. «¿De dónde ha salido usted?», repitió el capitán acercándose un poco más hasta poner su mano sobre el hombro del desconocido.
Solo entonces el intruso habló, si bien lo hizo farfullando unas pocas palabras que resultaron apenas inteligibles. Todos nosotros nos acercamos para escuchar mejor, pero ni siquiera después de que aquel hombre hubiese repetido varias veces sus palabras pudimos entender ni una sola sílaba de cuanto decía. «Es extranjero», dijo Roberts. «Que me cuelguen si alguna vez he oído un idioma como el que habla este tipo», dijo Bill. ¿Alguien sabe en qué idioma habla? Nadie lo sabía, y el capitán, tras un nuevo intento fallido, decidió dejar de comunicarse verbalmente con aquel hombre y optó por utilizar el lenguaje universal de los gestos señalando primero al hombre y luego al mar. El otro, comprendiendo por fin lo que le preguntaban, procedió a imitar con ademanes torpes y desmañados a un hombre que navega a la deriva en un bote y que tras muchos esfuerzos consigue acercarse lo suficiente a un barco que pasa a su lado y trepar por el casco hasta alcanzar la cubierta. Cuando al fin caímos en la cuenta de lo que aquel hombre estaba queriendo decirnos, varios de nosotros corrimos hacia la popa y nos asomamos escudriñando la oscuridad. No obstante, la noche era demasiado cerrada y no fuimos capaces de ver ningún bote. «Bien», dijo por fin el capitán volviéndose hacia nosotros en medio de un enorme bostezo, «llévenselo abajo y denle algo de comer. Y la próxima vez que un caballero aparezca de pronto por la borda, procuren no armar tanto escándalo por muy inesperada que sea la visita». Dicho lo cual, desapareció escaleras abajo seguido por el segundo de a bordo. Tras unos momentos de duda, Robert se acercó al extranjero y le indicó por señas que le siguiera. Impasible, el hombre obedeció dejando un reguero de agua sobre el suelo de cubierta. Una vez abajo, después de cambiar sus ropas empapadas por unas cuantas prendas secas que le dimos, se sentó a comer, aunque dando la impresión de no tener demasiado apetito, algo de carne y alguna que otra galleta. Mientras comía, se dedicó a contemplarnos entre mordisco y mordisco con sus ojos negros y apagados. Parece un sonámbulo. Quiero decir que actúa como si estuviese caminando en sueños, comentó el cocinero. No parece tener mucha hambre que digamos, dijo alguien. Más que comiendo parece que está hablando entre dientes con la comida. ¿Hambre, decís?, dijo Bill, quien acababa de bajar tras ser relevado al timón. Pues claro que no tiene hambre. ¿Acaso no os habéis dado cuenta todavía de que ese hombre cenó anoche, igual que todos nosotros? Toda la tripulación se volvió a mirarle llena de perplejidad. ¿Pero es que no os dais cuenta?, prosiguió Bill bajando la voz hasta dejarla reducida a un ronco susurro. ¿Es que acaso vais a decirme que no habéis visto esos mismos ojos antes de ahora? ¿No os acordáis de lo que él solía decir acerca de la muerte? Sí, compañeros. Es Yendad, que ha regresado con nosotros. Se ha introducido en el cuerpo de otro hombre, tal y como siempre nos dijo que haría cuando muriese. «Tonterías», exclamó de repente Roberts intentando que su voz sonase segura y sin el menor atisbo de temor. No obstante, se levantó de su asiento y se apartó de allí. El resto de los presentes lo imitó, y todos juntos fueron hasta el extremo más alejado del sollado y formaron allí un apretado corro, desde donde comenzaron a lanzar severas miradas cargadas de desconcierto a nuestro maltrecho y empapado visitante. Este, por su parte, una vez hubo apurado su comida, apartó el plato y, apoyando la espalda contra una de nuestras taquillas, dirigió una sugerente mirada hacia las literas vacías. Con un simple movimiento de cabeza, Roberts, que había detectado aquella mirada, le señaló al hombre las literas. El extranjero, al ver aquel gesto tan solícito, se incorporó y, en medio de un silencio sepulcral, se subió precisamente a la que había pertenecido en vida a Yendad. Durante toda aquella noche aquel hombre durmió plácidamente en la cama del malogrado marinero. Claro que, a decir verdad, él fue el único que pudo dormir plácidamente. Cuando unas horas más tarde llegó la mañana, se levantó torpe y pesadamente de su lecho para acudir a desayunar. El capitán se reunió con él en cubierta después de la comida, pero le fue del todo imposible sacarle una sola palabra coherente. A cada una de las preguntas que se le dirigían,
el hombre respondía siempre en la misma lengua extraña que había utilizado la noche anterior, lengua esta que ninguno de los miembros de la tripulación pudo reconocer a pesar de que muchos de ellos, que habían visitado gran cantidad de países a lo largo de sus viajes, eran capaces de chapurrear un buen número de lenguas extrañas. Finalmente el capitán desistió y el extranjero, tras comprender que acababan de dejarle a su aire, se dedicó a observar con curiosidad cuanto tenía a su alrededor sin que pareciera importarle lo más mínimo la atención que todos nosotros prestábamos a cada uno de sus movimientos. Al cabo de un buen rato se acodó pesadamente en la borda del barco y permaneció allí sin moverse durante tanto tiempo que no tardamos en pensar que se había quedado dormido. «Parece medio muerto», susurró Roberts. «Silencio», dijo Bill. «Es posible que haya estado navegando a la deriva durante muchos días. Quizá hasta una semana o dos. Y quizá todavía no termine de creerse que ha sobrevivido. Mirad, si no, de qué manera está mirando el mar justo en este momento». El extranjero permaneció el día entero en cubierta tostándose al sol, si bien cuando cayó la noche decidió regresar al reconfortante calor del interior de la nave. No obstante, cuando llegó la hora de cenar no tocó la comida que le sirvieron, y aunque a mí me dio la impresión de que él se daba perfecta cuenta de que todos le teníamos un poco de miedo, pareció no reparar en nosotros ni un solo instante. Aquella noche volvió a acostarse en la litera de nuestro compañero muerto. Unas horas después, el amanecer le sorprendió en la misma postura en la que se había echado. Durante toda la mañana siguiente nadie se atrevió a dirigirle una sola palabra. Sin embargo, cuando llegó la hora de comer, Roberts, alentado por todos nosotros, se acercó a él con algo de comida. El extranjero se limitó a poner aquellos alimentos a un lado con una mano sucia y temblorosa y, tras indicarnos por señas que tenía sed, apuró ávidamente una buena cantidad de agua. Durante otros 2 días permaneció allí tumbado, sin levantarse ni una sola vez, con sus 2 ojos negros constantemente abiertos. Al tercer día, Bill, que había acabado venciendo su miedo lo suficiente como para acercarse a darle un poco de agua de vez en cuando, nos llamó procurando hacer el menor ruido posible. «Venid a verle», nos dijo. «Algo le pasa y no sé muy bien lo que es». «Se está muriendo», dijo el cocinero con un escalofrío. «Imposible. Él no puede morir», exclamó Bill, aturdido. Cuando llegamos junto a aquel hombre, vimos cómo sus ojos parecían suavizarse y revivir para dirigirnos una profunda mirada cargada de desesperación. Lentamente, contempló uno a uno nuestros rostros, como haciéndonos una muda pregunta. Luego, dándose unos débiles golpes en el pecho con el puño, el hombre pronunció lo que nos pareció un par de palabras. Al principio todos nos miramos unos a otros sin acertar a comprender. Luego el hombre repitió trabajosamente aquellas palabras y volvió a golpearse el pecho. «Es su nombre», dijo de pronto el cocinero. «Nos está diciendo su nombre». Todos nosotros repetimos aquellas 2 extrañas palabras que apenas resultaban audibles. Entonces el hombre sonrió no sin dificultad y, haciendo acopio de las escasas fuerzas que aún le quedaban, levantó un dedo. Mientras todos nosotros intentábamos adivinar lo que quería decirnos, el hombre bajó aquel dedo y levantó en su lugar otros 4 doblados por la mitad. «Vámonos de aquí», exclamó el cocinero con voz temblorosa. «¿Es que no os dais cuenta de que está echándonos un conjuro?» Al oír aquello, todos retrocedimos, e incluso algunos pensamos en salir corriendo cuando vimos que el hombre no cesaba de repetir aquellos movimientos con los dedos. Pero entonces Bill, con el rostro repentinamente iluminado, se acercó a él. «Está diciéndonos que tiene mujer e hijos», gritó lleno de júbilo. El dedo levantado representa a su mujer, y los 4 dedos doblados a sus hijos. Eso quiere decir que este tipo, después de todo, no es Yemdad. Resultó hermoso ver cómo, en aquel momento, todos los miembros de la tripulación allí presentes se acercaban a aquel marinero agonizante y se esforzaban por transmitirle algo de alegría.
Bill, con la intención de hacerle ver que comprendía lo que estaba queriendo decirnos con los dedos, asintió sonriendo y levantó sucesivamente la mano a 4 distancias diferentes del suelo, como indicando la altura de 4 niños, la última de ellas tan cercana al suelo que el hombre, visiblemente emocionado, apretó con fuerza los labios e intentó trabajosamente volver la cabeza para impedir que fuésemos testigos de su dolor. «Pobre diablo», dijo Bill. «Quiere que le contemos a su familia lo que le ha ocurrido». El pobre desdichado ya debía de estar muriéndose cuando subió a bordo. Por cierto, como dijo que se llamaba, por desgracia, como aquel nombre no resultaba nada sencillo de pronunciar y menos aún de recordar, todos nosotros ya lo habíamos olvidado. «Pregúntaselo», dijo el cocinero. «Y cuando te lo diga, escríbelo». «¿No hay nadie aquí que tenga un lápiz?» Como nadie llevaba ninguno encima, él mismo fue en busca de algo con que escribir mientras Bill se volvía hacia el marinero para pedirle que nos repitiera su nombre. No obstante, unos segundos más tarde Bill se giró hacia nosotros y nos miró profundamente desconcertado, pues para entonces hasta el propio extranjero había olvidado el nombre que acababa de darnos apenas unos minutos antes.